Bueno, sobre el tema de la tragedia hay muchísimas, pero muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que agregar, muchísimas propuestas, recomendaciones y también observaciones críticas alrededor de lo que ha ocurrido, fundamentalmente en la zona cero, que es la zona que recibió el mayor impacto de la fuerza telúrica, como fue el estado de La Guaira. Nosotros vamos a conversar, porque hay una serie de ideas bien interesantes y propuestas con los ingenieros, José Ignacio Casal, quien es el vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, y con la ingeniero Yoconda Gutiérrez, también integrante de la directiva de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos. Importante digo, y bienvenidos, gracias Yoconda, gracias José Ignacio, porque hay muchas cosas que decir y ustedes tienen un documento muy importante donde recogen una serie de planteamientos que tienen que ver directamente con lo que ha ocurrido y lo que puede luego ocurrir. Así que bienvenido y escuchamos. Gracias, muchas gracias por la invitación, primero que nada. En esta casa que es mi casa también. Sí, sí. No, mira, vamos a empezar por una cosa muy sencilla. Un terremoto o cualquier problema de esto tiene dos factores. Uno humano y el otro técnico. Claro. Por lo tanto, el más importante es el humano, porque tenemos que ver con la vida de la gente, con lo que van a seguir, con lo que pueden conservar, por si perdieron personas, allegadas, hijos, hermanos, sí, sí, etc. Eso es la primera condición que debemos tener. Y segundo, los aspectos técnicos. Pero los aspectos técnicos que influyan en el aspecto humano, ¿verdad? Porque allí es vital. Entonces, en caso de esos terremotos, hay una palabra que todo, escombros. Sí. Los escombros, ahí está la clave de la investigación, ahí está la clave de lo que pasó, y está la clave de lo que puede pasar. Sobre eso debe desarrollarse entonces, sobre los escombros de investigación, de lo que ha pasado. Eso tiene que ver probablemente con insumos, con suelos, con, bueno, en fin, ya nos explicarán más en detalle, ¿no? Claro, porque fíjate una cosa, ahí se cayeron muchos edificios, ¿verdad? Pequeños, grandes. Esos edificios tienen una historia. Desde luego. Y esa historia debe estar en la alcaldía. Porque ahí se presentaron unos proyectos. Esos proyectos fueron estudiados y se presentaron por ingenieros, arquitectos, geólogos, lo que sea, ¿verdad? Se otorgaron los permisos. Se otorgaron los permisos que los firmó seguramente el ingeniero municipal y el alcalde. Entonces lo que se hizo allí, ellos son los responsables. Ellos son los responsables. ¿Qué tipo de estructura hicieron? ¿Qué tipo de acero utilizaron? ¿Qué tipo de pilotes o losas para sostener eso hay que verlo, porque es que no se puede dejar pasar. Fíjate, en el año 67, sí, el estudio que se hizo posterior al terremoto fue el que ocasionó el origen de las normas, sí, de las normas Covenin que están vigentes. Eso fue un equipo del Colegio de Ingenieros y Leopoldo Sucre Figarela, que era el ministro de Obras Públicas por el momento, que fue el que dio la cara. Sí. Fue el que dio la cara porque tenía una responsabilidad muy grande. Entonces, evidentemente, esto es lo que hay que estudiar. Yoconda le va a explicar un poquito más todas estas cosas, porque fíjate una cuestión. Yo les voy a mostrar una lámina, sí, que es un retrato de lo que puede ser o lo que debería ser. Aquí está. Vamos a ver si se puede ver algo sobre en la cámara, ¿no? Fíjate, esto es muy sencillo, mira. Aquí está bien hecho. Y aquí está mal hecho. Unos escombros ahí tirados. No, hay unas tecnologías, hay unas técnicas para recoger los escombros, para organizarlos. Incluso el reciclaje, para que no se dañen con el agua, para poderlos estudiar, ¿verdad? Entonces, si eso no se hace así, el resultado no va a ser bueno. No va a ser bueno. Y en eso es que nosotros estamos empeñados, como ingenieros de parte del Colegio de Ingenieros, estamos empeñados en que se desarrolle esto, se desarrolle técnicamente, se desarrolle ahí. Hay geólogos, ahí tiene que haber ingenieros metalúrgicos, ingenieros de minas,
ingenieros estructurales, de todas clases de ingenieros que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, para que los nuevos proyectos que se irán a hacer, nadie sabe, sí, dice que no se van a construir, es indeterminable. Pero eso depende de los estudios que hagamos. Claro. Fíjate, yo quiero una cosita muy corta. Los suelos, eso es lo más importante. A mí me extrañó mucho que unos señores en un helicóptero vieron un terreno, ahí se puede construir. Y dije, bueno, es el primer geólogo que trabaja en un helicóptero. Es la primera vez en mi vida que el geólogo no va para la tierra. ¿Qué es eso? ¿Ah? Entonces, ¿qué van a decir? Sí, lamentablemente se tomaban, José Ignacio, decisiones en ese sentido. Ahora con Gioconda, esa parte técnica tan fundamental que tiene que ver con lo que nos explicaba José Ignacio en los antecedentes en la introducción, cómo lo observa y qué puede sacarse como conclusión preliminar, desde luego, sobre lo que ha pasado. Mira, muy importante cuando uno hace un proyecto, cualquiera que sea, no hay suelo malo, lo que hay es suelo desconocido. Por lo tanto, uno inicia cualquier proyecto con un estudio de suelo. ¿Qué te dice el estudio de suelo? ¿Cómo vas a fundar? ¿Cómo vas a construir? Si vas a hacer pilotes, si vas a hacer zapatas, si vas a hacer losa flotante. Y en base a eso, uno calcula la estructura. Y la estructura también, hay una normativa sísmica que está en las normas COVENIL, que fueron elaboradas a partir del terremoto de 1967, que te dice cómo va a ser esa estructura y cómo van a ser los nodos. Porque eso tiene que absorber todos los movimientos que va a haber en un terremoto o en un viento o en cualquier evento que pueda ocurrir. ¿Qué pasó aquí? Bueno, evidentemente los estudios de suelo no se realizaron o no se asumieron las recomendaciones dadas por los geólogos. Y eso es gravísimo. Por supuesto, ya el evento ocurrió, fue un evento muy crítico porque fue un sismo doble, que tampoco es naturalmente que ocurra. O sea, ocurrió un sismo de 7.1, 39 segundos después, uno de 7.5, y por supuesto, que también hubo la forma de la onda y la profundidad, que fue, uno estuvo a 20 kilómetros y el otro estuvo más o menos unos 18, 20 igual. Sí. ¿Qué pasa? Una estructura, si no está bien calculada, si no está bien fundado el edificio, se cae. Por supuesto que se va a caer. Ahora, el tema de suelos que tocas, Gioconda, no se evaluaron debidamente, tal vez es el interrogante que surge. ¿Qué pasó? Una pregunta que creo que la compartía, si mal no recuerdo, acá con el presidente del Colegio de Ingenieros. ¿Qué pasó con los estudios de suelos posteriores al deslave de 1999? Porque sí, algunos edificios permanecieron en pie, claro que por cierto, ahora, lamentable y desgraciadamente, se desplomaron los que quedaron en pie del deslave. Pero ¿qué pasó con las construcciones posteriores y los permisos que se otorgaron a partir de 1999? Claro, bueno, fíjate, los estudios de suelo se hicieron, los geólogos hablaron, de hecho hubo un estudio que fue coordinado por el ingeniero Carlos Genatios cuando era autoridad única, y un grupo de geólogos, geofísicos, ingenieros estructuristas, vieron toda la parte de aguas, porque había venido el deslave. Sí. Y esos suelos son sedimentarios, o sea, ya de hecho se sabía, y había una propuesta de cómo urbanizar a La Guaira, cómo urbanizarla de manera que se aprovechara las bondades de esas playas tan hermosas, y eso iba a ser realmente urbanismo, edificios de poco tamaño, bien fundados, etc. Eso no se hizo. Lamentablemente, se obviaron eso, se mandaron a construir por la inmediatez, porque había mucha gente damnificada, y esa gente damnificada fue mudada de su ciudad. Yo construí unas viviendas en Falcón y allá recibimos a los damnificados de Vargas. Pero sacar a la gente de su entorno es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque la gente no se adapta. Entonces uno tiene que tratar de ver
cómo resuelve el problema. Te voy a interrumpir un momentito porque damos una pausa y retomamos la conversación, que es bien interesante, muy importante además. Bueno, no se retiren, vamos a regresar enseguida. Bueno, continuamos con el ingeniero José Ignacio Casal, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, y la ingeniero Yoconda Gutiérrez, también integrante de la directiva de esta sociedad. ¿Tú ibas a agregar algo, José Ignacio, sobre lo que decía yo quería aprovechar esta ocasión porque ya te voy a hablar como gremialista, ¿no? Como gremialista, porque yo tengo muchos años en estos gremios, ¿no? Es muy importante. No importa que sea privada o pública la construcción, no importa. Pero en estas comisiones tiene que haber ingenieros de minas, porque son los que pueden analizar la tierra, ¿verdad? Lo que está allí. Eso es importantísimo. Ingenieros metalúrgicos, porque nosotros podemos analizar la cabilla, la viga, qué tipo de placas hicieron, la calidad del qué estado producto, está eso, en qué estado está eso. Yo recuerdo que en Altamira había un edificio que el proyecto decía cabillas de 3 pulgadas y le pusieron de 2. Y eso se asomó. Igual que la cantidad de concreto que debe utilizarse por metro cuadrado. Que cualquier comisión haya ingenieros de minas, haya ingenieros metalúrgicos, haya geólogos. Sí, claro. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante. Ingenieros de estructura. Porque es que así. Yo les voy a mostrar una lámina por aquí, para que vean. Mira. Este es un trabajo que se hizo de cómo los escombros y aquí tienen una salida de agua porque el agua, tú no puedes guardar unos escombros que no boten el agua. Entonces hay que hacer unos canales de lixiviación, como se llaman, ¿verdad? Para que el agua salga y no se quede en esos escombros, para poder estudiar los escombros. Hoy la Cámara de la Construcción y sí, su planteamiento, lo estuvo reseñando. Y el Colegio de Ingenieros, la parte de proyectos, creo que es, la academia, le dicen, no quiten los escombros. Sí, ¿qué hacer con ellos, no? ¿Cómo se reciclan? Antes de que se organice esto. Sí. Porque además eso es la parte humana. El gobierno parece ser que tiene unos centros de acopio de escombros. Sí, pero en esos escombros puede haber cuerpo. En esos escombros ¿entiendes? Y no podemos, ¿verdad?, llegar a remover esos escombros sin tener en consideración a los familiares y a la gente que está allí. Eso es sumamente ¿Ustedes tienen importante. información de cómo se está manejando esto en situ, como dicen? Mira, yo no. A ver si, vamos a explicarte un poco, ¿no? Las operaciones... Tú tienes que complementar algo allí también. Sí, las operaciones de búsqueda y rescate urbanos se deben ejecutar en condiciones de extrema inestabilidad, porque eso está sumamente inestable. Y además eso está agravado por deformaciones con el tiempo. Eso uno tiene que ir viendo cómo va a analizar esas operaciones. Lo primero es la vida, los familiares, las personas que quedaron allí. Hay que tratar de sacar. Ya los vivos prácticamente han salido. Todavía puede haber, como pasó en Turquía, que 28 días después consiguieron una persona viva. Pero eso no es, digamos, lo tradicional. Ya hay muchos cuerpos que están ahí en descomposición. Sí, sin duda. Y evidentemente hay que tratar con delicadeza, sacar esos cuerpos para que los deudos puedan disponer de las personas que allí murieron lamentablemente. La maquinaria, y perdona Yoconda, porque aquí estuvo ayer el señor Enrique Hartkov, que representa a los sectores o al sector de maquinarias pesadas en este caso. Son maquinarias en buena medida antiguas, no hay maquinarias modernas, hay déficit de maquinarias también para la remoción de los escombros, o sea que esto se perfila como un trabajo de largo tiempo, ¿no? Este es un trabajo que tiene que ser bien ejecutado, bien planificado.
Obviamente primero lo planificas y después lo ejecutas. Porque tú tienes también que definir dónde vas a poner esas disposiciones de esos desechos. Tienes que escoger los sitios de manera tal que una vez que esos escombros se comiencen a apilar allí, puedan ser separados. Y separados lo que es la parte del concreto, sacarle el acero, sacar todo lo que son tuberías, los elementos químicos que están allí. Claro, hay toxicidad de por medio. Hay una gran toxicidad. Si tú haces un bote hacia el mar, Sí, eso hay una penalización, anuncia el gobierno. Vas pero a crear de una repente se va, gran, claro, vas a crear una gran contaminación. Eso pasó en el 99, yo conozco. Pasó en el 99 y tenemos que evitar que vuelva a pasar, porque ya del 99 acá han transcurrido 27 años prácticamente. Sí. Entonces, tú no puedes agregarle esa cantidad de escombros, porque en el 99 en el deslave fue por la tierra que vino del Ávila, Sí. los sedimentos, pero es que ahora le estás agregando un elemento mucho más crítico, porque la cantidad de edificios que se cayeron, que por ahora se habla de 200 Sí. edificios, tú no puedes sacar esos escombros y tirarlos al mar, es No, es mucho gravísimo, volumen. No, y otra cosa, que ellos dicen, no se está tirando al mar, pero es que es igual ponerlo en la orilla. Claro. El daño es exactamente, no, a lo mejor menos grave, pero es igualmente malo, porque hay un movimiento, ¿verdad?, de tierra, de productos, de cosas que percolan, Claro. como se dice, Sí, sí. y van ahí al mar igual. Y ya tenemos bien dañada ese litoral central, ¿verdad? Eso, para los bañistas, para los turistas, eso ha sido muy complicado. Sí, ya. porque por ejemplo el tema del 99 se manejó a pesar de las recomendaciones de la autoridad única, al final de cuentas con muchísima improvisación. Es la percepción general que uno tiene. Edificios que se construyeron a la carrera, edificios públicos en este caso, también edificios privados, se otorgaron los permisos que tú mencionabas. Bueno, eso fue... Tú sabes que a los viejos nos gusta hablar de historia. Entonces, hubo un acontecimiento muy importante. Cuando ese deslave ocurrió, el ministro de la Defensa había hablado con los norteamericanos. Sí. Y venía un barco con maquinarias de la última generación para aquel momento. Y el presidente en ese momento, ¿verdad?, la hizo devolver. Sí, recordamos ese Eso hay episodio. que recordárselo, porque es que ahora están llegando muchas delegaciones de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco están bien atendidas. Eso es lo que yo he escuchado, las declaraciones que dan allá en los países donde llegan después de que regresan, ¿verdad? Tenemos que atender bien a los extranjeros porque vienen con tecnología. Y se necesita mucha maquinaria pesada, nos decían precisamente ayer, pero tú ibas a agregar... Yo iba a agregarte algo. Cuando tú seleccionas el terreno Ya. o los terrenos donde vas a botar los escombros, tú tienes que primero hacer una estabilización geomecánica del suelo. Después tienes que hacer un reordenamiento, o sea, ¿cómo lo vas a reordenar? Luego tienes que hacer la segregación, que es lo que te dije, separar los materiales, una segregación metódica, y un control de los pasivos ambientales, porque tú no puedes contaminar ni el mar, ni el suelo, ni los ríos. O sea, tienes que tener en cuenta todos esos elementos. Por ejemplo, aquí tú tienes, en este momento, tú ves losas y vigas en equilibrio precario. Si lo podemos mostrar. Lo podemos mostrar. Aquí tienes. Ya, deja que Esto está sumamente precario. Si ves ahí todos los materiales y ves un equipo, una maquinaria pesada para recolectar esos escombros. Entonces, nosotros tenemos que primero prohibir los ingresos. Hay que determinar la capacidad de soporte residual, ¿ok? Mediante los estándares hay normas ASTM. Sí, para todo eso, ¿no? Hay normas ASTM porque nosotros tenemos nuestras normas Covenin, pero en Venezuela nos hemos regido por distintas normas, como la ASTM, la GIS u otras normas alemanas, Sí. y uno tiene que trabajar con las normas.
Después tú tienes que hacer una fortificación y un monitoreo técnico, ¿verdad? Si vas a hacer túneles, cómo vas a reforzar esos túneles, con qué tipo de materiales los vas a reforzar. Para eso tienes que asegurar las cavidades que vas a tener, ¿no? Y después viene el perfilado. O sea, tú tienes dos formas de disponer los escombros, que José Ignacio ya lo mostró, que tienes una bien desordenada, que es esta. Sí, eso es escombros. ¿Y eso de los túneles para los escombros, qué significa? Eso significa, te lo voy a poner aquí, para que lo puedas ver. Eso significa, fíjate, aquí tú tienes un riesgo de réplicas y tienes una forma de ponerlo. Y aquí tienes cómo deberías protegerlo. Vamos a hacer una pausa, José Ignacio. Vamos a regresar enseguida, que tenemos que cumplir con unos compromisos y retornaremos para el último segmento. También me gustaría que habláramos un poco en perspectiva sobre reconstrucción, pero vas a hacer un comentario al retorno y retomamos estos temas que son bien importantes. Ojalá tuviéramos mucho espacio para poder desarrollarlo, porque son tantas cosas que deben decirse. Regresaremos enseguida. Bueno, seguimos con los ingenieros José Ignacio Casal y Yoconda Gutiérrez. ¿Ibas a agregar algo? Sí, yo quiero, antes de que terminaremos el programa, en nombre de la Sociedad de Ingenieros de Minas y Metalurgia, ofrecerles nuestra participación, nuestra colaboración, primero a la comunidad de La Guaira. Si la comunidad de La Guaira quiere que nosotros vayamos allá, conversemos con ellos y les expliquemos lo que haya que explicarles, estamos a la orden. Segundo, al gobierno nacional. También existimos. ¿Ustedes no han sido llamados por el gobierno? No hemos sido llamados. Yo no sé, el gobierno no llama sino a sus amigos. Yo no soy enemigo, pero nosotros sí, bueno, llamaron al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Ingenieros universidades. Sí, es verdad, yo he visto las fotos de Enzo con ellos y tal, pero a nosotros, y hay unos gremios, sí, la especificidad de los especialistas. Hay gremios muy importantes en el Colegio de Ingenieros que tienen que ver con esto, y los geólogos. Los geofísicos. Los geólogos son vitales aquí en este asunto, entonces ofrecerle, ¿verdad? Ofrecer esta colaboración, porque nosotros estamos para colaborar. Nosotros nos formaron en la universidad para eso, para ser útiles. Entonces nosotros queremos ser útiles. Nosotros lo que queremos es que la gente se sienta satisfecha con el trabajo de sus ingenieros. Claro. Sí. En ese sentido, cuando te estaba hablando de cómo perfilar y cómo poner los escombros, hay dos rutas, ¿verdad? Una ruta que es la parte de lo que son los agregados, el hormigón, el cemento, todo eso, con una certificación, si lo trituras y le haces una granulometría bajo las normas ASTM y las normas Covenin, o la parte de los aceros estructurales. Sí. Y la recuperación a través de cizallas y todo eso para tener buena esos parte metales. De ese material, por lo que he escuchado, se puede recuperar, se puede reutilizar. Por supuesto, porque con los agregados tú puedes después, ya triturados, molidos, clasificados, tú puedes pavimentar, por ejemplo. Entonces ya tienes un uso. Y con los metales, por supuesto, los puedes usar como chatarra para otros procesos posteriores siderúrgicos, ¿no? Ahora, hay que tener también un manejo crítico de los fluidos y los pasivos ambientales. Para eso uno usa sus etiquetas, cómo son los rotulados y cómo se ponen esos materiales. Y por último, bueno, podemos ponerlo. Aquí tú tienes las etiquetas normalmente que uno usaría, ¿ok? Para ese tipo de materiales, los que son peligrosos y los que no. Claro, la advertencia. Las advertencias. Que eso también está bajo unas normas Covenin. Luego, Venezuela tiene una cantidad de normas técnicas que existen y que deben ser utilizadas. Por supuesto, para eso hay profesionales calificados. Por último, les quería decir que nosotros pensamos que la ingeniería geomecánica, la gestión científica de desastres, provee las herramientas necesarias para conducir la remoción de los escombros y la estabilización de los terrenos, con el más alto estándar de seguridad, sentando bases técnico-normativas
para una reconstrucción definitiva y segura para nuevas comunidades. A eso voy, vamos a la parte ya concluyente. Sobre la construcción me gustaría que José Ignacio y Yoconda nos dieran algunos elementos. Ajá. Sobre la construcción de nuevas. Reconstrucción, sí, la reconstrucción, Claro, lo que se puede hacer, claro, habría que hacer un estudio muy Es que extenso y una investigación lo muy que profunda. hablábamos al principio, tiene que volver a hacer. No se puede construir nada sin un proyecto que Claro. esté hecho por Sí. profesionales. Ese proyecto se presenta ante las autoridades y hay otros ingenieros, etcétera, que son los que aprueban el proyecto. Y después vienen los que lo ejecutan. Sí. ¿Verdad? Ese triángulo es vital, es vital. No se puede aquí estar haciendo las cosas a la brava, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque no. O por salir del paso, en Existen fin, unas o porque normas, tengo que cumplir. existe una ciencia muy avanzada y ahorita hay una comunicación extraordinaria con el mundo entero. Ahora, lo prioritario es viviendas en este caso. Entonces, pues se van a otorgar unas viviendas que están en Fuerteventura, que ocupaban parlamentarios. Bueno, yo tengo mis reservas con Sí. eso. O sea, vuelvo y te repito, ya nosotros vivimos el deslave cuando sacamos a la gente de La Guaira y la tratamos de poner en otros estados. Yo específicamente en Falcón Sí, habías recibí mencionado eso, sí. 130 y pico de familias y aquello fue verdaderamente patético, porque no había manera de que ellos se marchándose y acostumbraran. regresándose a La Guaira. Claro, terminan marchándose y vendiendo las casas que se les habían otorgado, incluso con todas las facilidades, pero no se sentía, no había arraigo. Fuerteventura. Y eso es muy importante. Vamos al otro tema, que es muy importante. Para La Guaira tiene que venir una comisión donde deben estar destacados urbanistas previamente, ya con los estudios de suelo, para hacer un diseño urbano, para ver qué partes se pueden aprovechar y cuáles no. Yo oí un japonés que dijo que podía hacer un edificio de 50 pisos. Sí, claro que puede, pero no es lo prudente. Hay que hacer viviendas que tengan cierto equilibrio. Y lo de Fuerteventura que ibas a comentar, Lo de que tenías reservas. Lo de Fuerteventura, yo estudiaría muy bien lo que pasó allí. Esos edificios fueron construidos, también así, todo a lo rápido, entre rusos, bielorrusos y chinos. Los bielorrusos desertaron y dejaron eso de ese tamaño. Con los rusos hubo problemas con el concreto, que no tenía la resistencia adecuada y probablemente las cabillas, yo no sé qué cabillas utilizaron, porque en ese momento hubo mucho oscurantismo en cuanto a los materiales. Hay que tener materiales certificados que cumplan las normas para la construcción. Lo que hace el arquitecto y posteriormente el urbanista va en función de un cálculo estructural. Tú no puedes hacer un edificio de cualquier manera, no. Y eso sí tiene que ser una comisión seria y no colocar a la gente por ahí. Bueno, nos quedaron cualquier cantidad de temas, como suele decirse en la agenda de trabajo, pero les agradezco muchísimo, ha sido muy orientador esta conversación con Yoconda y José Ignacio, y bueno, y que debe repetirse, ojalá Gracias a prontamente ustedes podamos. por la invitación, de verdad, y aquí estamos a la orden, siempre estamos a la orden Siempre. para conversar. Claro, es muy importante. Hay que hablar, es que la gente, la información es vital. No, sin duda alguna, de eso no lo dudes. Bueno, entonces muchas gracias. La pausa. Seguimos con ustedes en breve.